de dónde vienen tus creencias en torno al dinero. Eso es muy importante, porque tú puedes ser un pobre que gana 10,000 pesos o menos, como me decías ahorita, o un pobre que gane 200,000. ¿Qué necesitas para libertad financiera? Primero, tener un patrimonio cuantificado. Hay gente que no sabe ni lo que gana. Con eso te soy clara. El primer obstáculo para entrarle a este tema por los cuernos es que lo ven difícil, que no me creo capaz. Es simplemente tener la seguridad de que tu patrimonio, tu riqueza, lo que has ido construyendo, te puede dar dividendos y no necesitas trabajar para sobrevivir o para mantenerte. La palabra elección es la clave en libertad financiera. Yo elijo a qué me voy a dedicar. Por ejemplo, el mío de ser madre soltera es un riesgo gigante. Si no tienes un motivo muy fuerte que te encienda, que te levantes todos los días en la mañana y digas, voy por eso, no lo vas a lograr, vas a fracasar. Como cuento de Disney, casi casi el trabajo es el malo y el día que no lo tengas Voy a ser van a feliz. salir flores, chispas, eso tampoco es cierto, ¿no? Ni los jefes al final te das cuenta que no eran tan mal. Pero la otra clave del éxito del plan es la constancia. La constancia. Y la constancia te va a poner momentos de pruebas de fuego, pruebas ácidas, donde tú vas a decir o me cambio de carro o sigo en este plan. Si tú fuiste la que dejó de trabajar por cuidar a los hijos, está bien, pero ten algo para ti. Hola a todos, mi nombre es Abraham Sánchez, bienvenidos a un programa más de ¿Quién eres? El día de hoy tenemos a Mariana Carballo, quien es coach ejecutivo y asesor financiero, que nos vamos a estar platicando un poquito de la libertad financiera, de qué es, cómo podemos lograrla. Bienvenida Mariana, ¿cómo estás? Gracias, Abraham, gracias por la invitación y bueno, espero que todos estén teniendo un excelente día. Me gusta mucho este tema del que vamos a hablar, entonces yo feliz de estar acá contigo. Excelente. Y un poco para empezar y que la gente entienda por qué podemos platicar de esto contigo. ¿Quién eres? ¿Quién es Mariana Carballo? Mira, es una pregunta bonita, me gusta mucho. Yo me defino mucho como una mujer independiente y apasionada, empezaría por eso. Personalmente tengo ya 42 años, alguna trayectoria de vida recorrida. Tengo dos hijos gemelos de 8 y en ese sentido soy mamá soltera. Entonces me ha tocado los últimos 8 o 9 años este camino irlo armando con ellos. Me reconfiguraron la vida. Profesionalmente soy economista, ya me gradué hace 20 años, tiene que me gradué. Y bueno, he trabajado en muchas corporaciones y luego hice una MBA, una maestría en negocios. Y finalmente, como bien me presentaste, me certifiqué como coach ejecutiva. Todo esto, ¿por qué lo platico? Porque ha sido un camino profesional y personal que todas esas partes se han ido armando como un rompecabezas para llevarme a donde estoy hoy. Y justo al tema que ibas de libertad financiera, yo trabajé 20 años en el mundo corporativo, apenas el año pasado di el salto, logré salir. Y esto tuvo varias razones, pero la principal fue buscar esta libertad financiera. Entonces, yo ya logré llegar a un punto de equilibrio donde puedo dedicarle más tiempo a mis hijos, a mis pasiones personales y poner el trabajo en un segundo lugar, por así llamarlo, ¿no? Y a la par, pues ya realmente trabajar o dedicarme a lo que más me apasiona, que si bien lo empecé a hacer hace años, no era mi 100%, ¿no? Entonces, eso es un poco de mi historia. Ok. Oye, y un poco para ponernos todos en la misma página. ¿Qué debemos de entender por libertad financiera? Porque creo que todo el mundo, hoy es un término que hoy se utiliza mucho, pero que a lo mejor ni siquiera tenemos claro a qué nos referimos cuando hablamos de libertad financiera. Exacto, mira, realmente la definición coloquial con la que me gusta a mí decirle tanto a clientes, coaches, como alumnos cuando me toca dar clases, que me faltó decirte eso, también combino con dar clases, es la parte de, no es jubilarte, no es retirarte, no es dejar de hacer algo como tal, es simplemente tener la seguridad de que tu patrimonio, tu riqueza, lo que has ido construyendo, te puede dar dividendos y no necesitas trabajar para sobrevivir o para mantenerte. Lo explico más detallado. Quizá tú tienes diferentes activos o inversiones, por así llamarlo, que van pues, de una gama muy amplia. No estoy hablando solamente de acciones, cosas de inversiones financieras.
A lo mejor tienes propiedades, a lo mejor tienes una herencia, a lo mejor tienes negocios. Conozco mucha gente que tiene carros de Uber y los alquila, tienes negocios de servicio, etc. Todo eso hace tu patrimonio y esas cosas pueden trabajar sin que tú tengas que dedicarles ni tiempo ni esfuerzo. Ok. Entonces, esos negocios pueden ser automatizados o no, a lo mejor se lo das a trabajar a alguien, o a lo mejor tu amiga quiere poner una estética y tú solo pones el dinero, ¿no? Entonces, todo eso trabaja para ti mientras tú puedes dedicar tu tiempo a otra cosa. Entonces, la libertad financiera la componen esas dos partes. La primera es que tengas esa manera de hacerte de tu ingreso, ya sea mensual o anual, a través de ese patrimonio que has ido haciendo. Y la otra es que tu tiempo elijas. La palabra elección es la clave en libertad financiera. Yo elijo a qué me voy a dedicar. Elijo si quiero ahora ser filántropo, si quiero seguir en lo que estaba haciendo antes, pero ya no es un deber porque si no mi familia no tiene lo necesario, etc. Ahora es un puedo elegir. Entonces de ahí partiría libertad financiera. ¿Cómo se logra la libertad financiera? Me dices como la pregunta del millón, ¿no? Correcto. El tema, como te decía, es tener este patrimonio. Entonces, la primera parte sería construir patrimonio en ese sentido. Y quizá es fácil para algunos porque lo heredaron o ya partes de una base, ¿no? ¿El patrimonio qué es? Es la riqueza o los activos, así se define, que es un activo para que sea claro para cualquiera esto. Cosas que tú tengas que generen dinero o que representen dinero o riqueza para ti, ¿no? Entonces, ¿qué compone patrimonio? Como les decía, pueden ser activos físicos, como son las casas, los carros, joyas. Esa parte, todos los activos financieros, desde CETES, acciones, seguros de vida si tienes, todo eso son activos financieros y también activos intangibles, tu educación, tu talento, todo ese patrimonio es conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas para libertad financiera? Primero, tener un patrimonio cuantificado, es decir, con cuánto o con qué cuento hoy, de dónde echar mano. Después de eso, o a la par de eso, es hacer un plan financiero. Un plan en dos sentidos. Primero financiero y después personal. ¿Por qué? Los dos se nutren y se complementan. El plan financiero, ¿qué es lo que hace? Darte esta red de seguridad de que ese patrimonio, y parte del plan es cuantificar tu patrimonio, ese patrimonio puede trabajar por mí de alguna manera, que me va a dar un ingreso o me va a dar una renta, un dinero mensual, anual, como sea, pero me va a ayudar a ese tema de libertad financiera. ¿Por qué? Porque los gastos y las necesidades tuyas y de tu familia no van a parar. Entonces tú tienes que encontrar la manera de cubrirlos. Entonces lo primero es ese plan financiero, qué presupuesto necesito, en cuánto están mis gastos mensuales, cuántos años los quiero cubrir. Esa es la parte de plan financiero. Y obviamente podremos entrar mucho a detalle, pero aquí la idea es darles un overview. Y la otra, el plan personal. Si bien a lo mejor no sabes para qué quieres la libertad, hay gente que lo tiene muy claro. Yo quiero libertad financiera para irme de misiones a África, por ejemplo, o para dedicarme 100% a cuidar a mis hijos, o para irme de viaje a donde se me antoje. Pero hay gente que no lo tiene muy claro. Es más, quiere la libertad justo para descubrirse, para explorar y para decir, ok, lo que he hecho por 10 años o 20 como me pasó a mí, ya no es lo que me llena. O sea, ya quiero ir a otro lado. Entonces, ese plan personal implica, si bien a lo mejor no tienes claro qué, pero un camino de cómo vas a descubrir eso. Y eso viene desde decir, me voy a ir un mes a un viaje para hacer introspección y conocerme tal, o voy a decidir meterme a estudiar algo, quizá, ¿no? Puede ser, pero los tienes que acompañar sí o sí, porque si no, ¿qué ocurre? Si tú no tienes, y esto seguro lo has visto en otros episodios, si no tienes un motivo muy fuerte que te encienda, que te levantes todos los días en la mañana y digas, voy por eso, no lo vas a lograr, vas a fracasar. Entonces, para tú tener el temple de lograr libertad financiera, necesitas ese por qué y los cómo se te van a ir acomodando. Entonces, yo diría eso, el por qué
aterrizado a, ok, porque quiero esto, plan financiero, plan personal, y vamos y nos enfocamos. Ok. Oye, me decías, lo primero es tener el patrimonio cuantificado. Y ahí quienes ya lo tienen, ya, digamos, tienen un camino avanzado. Si hoy yo tengo 25 años, 20, 30 años, lo que sea, y no tengo un patrimonio, o creo no tener un patrimonio, ¿cómo puedo empezar a generar? Esa es excelente pregunta. El tema es comenzar a ver dónde estás hoy, que yo le llamo lo primero y con mis clientes, ellos cuando escuchan lo van a identificar, conciencia financiera. ¿A qué le llamo esto? Hay gente que no sabe ni lo que gana. Con eso te soy clara, porque los contratan por un salario 10 pesos, van creciendo, les van aumentando, menos impuestos, me descuentan el fondo de ahorro y no saben en cuánto acaban. Entonces, ese es el primer punto a desarrollar si tú quieres construir o analizar patrimonio. ¿Cuánto estoy ingresando? ¿Cuánto vale hoy mi actividad? ¿Cuánto vale mi costo por hora? Por ejemplo, los que nos dedicamos a de manera independiente, ¿no? Mi costo por hora, en tu trabajo, ¿cuánto es mi salario? ¿Cuánto realmente recibo sin descuentos? Entonces, primero es esa conciencia de dónde estoy hoy. Sí. Con ese dónde estoy hoy, empezar, como te digo, la meta a lo mejor la ves lejos, ese tema de la libertad, pero ¿cómo empiezo a construir hacia allá? Entonces, a lo mejor hoy alguien de 25, 30 años gana 20,000 pesos, ¿no? No gana 100,000, 200,000, gana 20,000 pesos. Con esos 20,000 pesos, ¿cómo puedo distribuirlos de tal manera que yo empiece a construir largo plazo? A la vez que estoy pues pagando mis gastos del día a día, pero una parte, así gane yo 10 pesos, que por lo menos un peso se vaya a construir este largo plazo. Porque el tema de construir patrimonio o de ahorrar, puede ser un sinónimo de decir, porque necesitas ahorrar para construir patrimonio, es como ir al gimnasio. El músculo lo empiezas a desarrollar. Entonces, si yo no empiezo hoy a ahorrar 100 pesos, no voy a ser capaz de ahorrar 100,000 en un futuro. Entonces, el tema es que estas personas, aunque sientan hoy que estoy empezando y no tengo recurso y tal, empieza por algo. Y en el camino vas a ir descubriendo herramientas que te ayuden a multiplicarlo, a crecerlo. Hoy hay muchas opciones. Estamos en una era donde el tema digital nos ha abierto puertas que en ningún otro momento de vida, ¿no? Yo recuerdo hace 20 años, pues creo que ni existían los cripto, ¿no? Para Ujú. empezar. Entonces, ese es el tema, ¿no? Lo primero es conciencia financiera y a partir de ahí empieza a tomar sentido el camino de voltear a ver esa área de tu vida. Claro. Oye, pero no sea muy polémico este tema, ¿no? Pero tendrías 20,000 pesos, ¿no? Que a lo mejor y para algún profesionista puede ser alcanzable. Desafortunadamente la realidad del país, a lo mejor la mayor parte de la población no está ahí, ¿no? Pero eso sí significa que no puede empezar a construir hacia allá. Es una limitante el tema de la cantidad de dinero que ingresas, o no, y es más bien un tema de cultura. Yo creo que es una combinación de los dos, porque mucho lo que yo empiezo platicando o hablando mucho con los clientes o con la gente con la que interactúo, ya creo que lo hago con todo el mundo por default, Claro. es el tema de dónde vienen tus creencias en torno al dinero. Ujú. Eso es muy importante, porque tú puedes ser un pobre que gana 10,000 pesos o menos, como me decías ahorita, o un pobre que gane 200,000. ¿Y por qué le llamo pobre? Porque tu mentalidad es de escasez, de, oye, si gano 200 me gasto 300 aunque esté endeudado. Y esa gente nunca construye patrimonio, aunque gane muchísimo dinero. Y los conozco, han sido mis colegas en el pasado. Entonces, el tema de la cantidad, claro que importa y que no es la misma base de la que partes. Es como decir un hijo que nació en un entorno A o B. Pues sí, son condiciones distintas que te van a habilitar recursos, me Ujú. gusta llamarlo así. Ujú. No que te hagan fácil la vida, te habilitan recursos, pero si tú no tienes el carácter de tomar esos recursos, ahí se van a quedar. Entonces te diría es un poco lo mismo, ¿no? Sí. Tú puedes ser, yo estoy sorprendida, tuve una señora que nos ayudaba en casa, muy Ujú. humilde, que vivía muy lejos de un lugar, pues que no tienen creo que ni agua a veces, y ella venía a trabajar y era una persona tan ahorradora que pudo pagarle a su hija un viaje a Cancún, todo pagado, cuando terminó no recuerdo qué era la prepa, un estudio. Y la señora ganando, no sé, ¿qué te gusta? 1,000 pesos a la semana, 2,000,
pudo hacer ese ahorro. Y le preguntaba yo, ¿cómo le hizo? No, pues es que guardé y es la misma fórmula, guardé por 3 años X cantidad, fui abonando a un señor que organiza viajes, no sé dónde, fui abonando, me daban mi papelito, cuando acabé, ya nos fuimos. Entonces son ejemplos de que, Sí, como decimos en nuestro léxico común, el que quiere, puede, sí. ¿no? La base pues, es distinta, pero los mecanismos son similares. Exactamente. Y lo que trato en el caso de con mis clientes o cuando me toca hablar de esto es hacerlo muy fácil. Si tú te dedicas, por ejemplo, lo sé de arquitectos y doctores, que Ujú. trato mucho con ellos. Si tú le pones algo complejo, hablando de herramientas de patrimonio financiera, no lo van a entender y se van a cerrar. El cerebro, tú lo sabes, ¿no? Lo que hace es que se cierra y ya, no pongo atención. Entonces, en la medida que se lo hacemos fácil, lo ve posible. Y si tú lo ves posible, lo haces. Ok. ¿Cómo fue para ti ese proceso de salir de la vida corporativa Mm. a ya tener tu libertad financiera? Primero diría que a nivel mental es complejo. Yo le recomiendo al que esté pensando en esto que tome terapia psicológica y no lo minimicen porque al final es un duelo. Son 20 años de una vida que has dedicado a hacer una sola cosa que por muchos años fue tu única opción. Yo te juro que antes de la pandemia yo veía trabajar como que pues que esto es lo que hay y no hay otra cosa, o sea, es lo que toca, me va bien, estoy agradecida y pues, o sea, me decían, oye, ¿cómo te ves en 10 años? Pues igual, ¿no? Yo haciendo lo mío y a lo mejor cambiándome de empresa o a lo mejor en esta creciendo más, pero yo es que me veía trabajando. Entonces, cuando empiezo en pandemia a encontrar posibilidades o alternativas a lo que estaba haciendo y lo que te decía ahorita, y lo veo posible, obviamente mi cerebro empieza a trabajar distinto. Y ya cuando ocurre el momento de salir, sí comencé la terapia un poco antes. ¿Por qué? Porque para mí era muy difícil soltar. Soltar desde cosas simples, que te voy a decir. Tener los lunes la típica junta con el jefe a las 8 de la mañana, 9. Eso, saber un día que iba a llegar y ya no tengo que levantarme un lunes. Ya no tengo por qué levantarme, pues ya soy libre. Y el otro tema que viene a colación, lo que te decía hace rato, mi plan personal. Porque si yo ya me siento libre de no estar en la junta y de repente vacaciones eternas, pues es que no voy a hacer nada. Voy a pasármela viendo Netflix toda la mañana, porque no tengo ese motor que me vuelva a prender Claro. el carro, ¿no? Entonces, esa es una parte que a mí me ocurrió. Yo, como te decía, en pandemia descubrí el paraíso. Yo le llamo paraíso a estar con mis hijos 24/7. Y de ahí dije, yo me tengo que quedar aquí, tengo que encontrar una manera de que mi patrimonio que hasta hoy ya tengo y tenía en ese momento, cómo lo duplico, cómo lo estiro para que me alcance. Y mi pensar era necesito por lo menos tener 3 años cubiertos de mis gastos para yo poder explorar qué es lo que quiero hacer, a qué me quiero dedicar, sin la presión con los niños, pero sí darme un tiempo. Y así como yo me puse 3 años, hay gente que se pondrá 6 meses, un año, Ujú. y el tema de decir, así hoy se acabara todo, mi patrimonio, lo que he ido formando, me puede mantener, o así yo me muera, ¿no? Porque también es una posibilidad. Claro. Y mis hijos son menores de edad, ¿quién los va a ver? Su papá no está. Entonces son muchas preguntas que en mi cabeza empezaron a pasar y lo que más me ayudó fue tener un plan. Por eso yo reitero mucho, tener un plan. Sí hubo un tema de mucha fantasía de mi parte, también lo tengo que decir así, como cuento de Disney. Casi, casi el trabajo es el malo y el día que no lo tengas Voy a ser van a feliz. salir flores, chispas. Eso tampoco es cierto, ¿no? Ni los jefes al final te das cuenta que no eran tan malos, ¿no? Ujú. Entonces sí es un tema importante que sepan las dos caras de la moneda. Es como decir, la gente que ya fue a la luna, ya estuvo ahí, nos puede contar, esto es lo mismo, ¿no? Yo te puedo contar porque ya pasé el camino. Entonces, si tú eres hoy un empleado o un godín, como decimos en México, que estás ya harto del jefe, harto de tu día a día, quizá toma 2 pasos hacia atrás, revaloriza la situación y date cuenta si realmente lo que quieres es libertad financiera o simplemente un cambio. Un cambio de trabajo, un cambio de ciudad, un cambio de área, quizá, que eso me toca mucho ver en los clientes de coaching ejecutivo, ¿no? De pronto llegan así con una carga tremenda
y empiezan a encontrar opciones y dicen, ok, no está tan mal, ¿no? O me decía una chica, a mí sí me gusta trabajar y sí me gusta levantarme y tener juntas y pues está genial. El tema es que tengas esa libertad de decir puedo o no puedo quedarme si me gusta o no. Ok, ahorita que estabas hablando de tu experiencia, hablabas pues, si falta algún día, ¿no? O sea, para armar este plan, hay cosas que considerar específicas, o sea, como los fundamentos, decir, a ver, son estas tres, cuatro cosas para que empieces a armar tu plan. Si Sí, eres casado, si tienes hijos, ¿no? O sea, creo que debe correcto. haber ciertas preguntas. ¿Cómo alguien que nos está escuchando podría, si, después de escuchar este podcast, decir, mira, ya empecé a hacer mi plan? ¿Qué debe de Ok, considerar? mira, son preguntas realmente, preguntas Ujú. que me hacía a mí misma y buscaba la respuesta, ¿no? Entonces, tu plan, hablando primero del financiero, por ejemplo, es considerar los riesgos. Riesgos es un punto clave y todos, te guste o no verlos, estamos expuestos a riesgos desde que te levantas y sales de tu casa. Es más, desde que tomas la ducha y te puedes caer ahí, hay un riesgo. Entonces, tú evaluar todos los riesgos que tu situación específica enfrenta. Por ejemplo, el mío de ser madre soltera es un riesgo gigante, porque soy el único sustento de mis hijos. No son dos como la mayoría de los niños, ¿no? Ese fue un riesgo para mí, creo que el más grande que evalué. Después, el riesgo de que salga mal el cambio. O sea, ¿qué puede pasar? Y siempre en coaching usamos esas preguntas. ¿Qué puede pasar si todo saliera excelente? Pero también, ¿qué puede pasar si todo sale mal? Si todo sale mal, ¿a qué voy a recurrir? ¿En quién me voy a recargar? Porque eso te ayuda a que tu plan tenga también tus redes de apoyo, ¿no? Sí. Entonces, siempre partir de los riesgos es algo que me gusta y ver qué tan adverso eres al riesgo. Porque esta parte del patrimonio tiene mucho que ver con hacer inversiones que de pronto son riesgosas. Entonces, si tú eres una persona, conocí una chica argentina que vivió la crisis económica fuerte y me decía, yo no confío en ninguna inversión que no sea tener mi dinero en mi casa, guardadito, bajo el colchón, porque yo ya vi cómo en los bancos pierde valor, entonces, eso es la situación de ella por la vivencia que trae y la historia personal. Entonces, cada uno enfrentamos los riesgos de diversa manera. Entonces, tu plan debe traer un tema de cómo enfrentas los riesgos y qué riesgos son los que tú más valoras o quieres proteger. Sí. Después, obviamente, herramientas para proteger esos riesgos. Yo hablando de mis hijos, como te decía, pues tengo 7 seguros de vida. Y todo eso los blinda a ellos, seguro educativo, seguro por si me pasa esto, gastos médicos, todo eso, ¿no? Sí. Entonces eso a mí me ayuda a bajar ese riesgo. Entonces habrá otras personas que su situación sea distinta, digan, oye, 7 es demasiado, pero sí o sí por lo menos uno o dos, Ujú. porque al final estás protegiéndote en general de esos riesgos. La otra parte es justo el plan financiero de cuántos años te va a tomar lo que tú llamas libertad financiera o cuánto tiempo. Es decir, para yo tener estos 3 años que te decía de gastos cubiertos, yo sabía el monto. Claro. Entonces yo había calculado tantos años me toma llegar a ese monto con este salario, con este estilo de vida, con estos gastos. Si de repente se te presenta que tengas un mejor trabajo, pues quizá el tiempo se reduzca. Ujú. Son cosas que se pueden hacer. Entonces todo eso lo considera tu plan. Y la tercera, entonces ya llevamos la parte de riesgos, que evalúen sus riesgos, la parte de el plan de cómo vas a ir juntando esa cantidad que tú necesitas o vas a ir ahorrando o tal. Y la última es cuando ese momento pase, bueno, al final te voy a decir una que no quiero omitir, que acabo de caer en cuenta que me faltó al inicio, cómo en ese tiempo, cómo vas a llegar a ello. Es decir, no es lo mismo llegar, o sea, hacer dinero se puede hacer de muchas maneras. Entonces, ¿cómo quiero yo llegar a mi libertad financiera? Quiero llegar enojada con un super salario o quizá me tardo más años, pero un salario no tan agresivo, pero haciendo algo que medio me gusta y estoy bien, nada más que ya quiero ser libre. Entonces, ¿cómo quiero llegar? Bien. Y ahí viene con el que te decía que omití al inicio, que es la visualización. ¿Cómo me veo en esa libertad? Eso sí o sí, tu plan lo debe tener o tu intención de libertad financiera. Te debes visualizar qué vas a hacer. A lo mejor no tienes claro el oficio, pero ¿cómo me voy a sentir? ¿Cómo me voy a ver? ¿Cómo va a ser mi rutina? Yo, mira, recuerdo que el último año yo hacía diario una meditación de visualización y diario me veía haciendo lo que hoy hago. Y incluso me asusta. El día que me llamaron y pude negociar mi liquidación,
recuerdo que le llamé a mi terapeuta y le dije, esto ya me da mucho miedo, porque incluso la reunión con mi jefe fue como yo la planeé, así en mi visualización. Entonces, esa parte, aunque es la última, creo que es la más importante. ¿Cómo te quieres sentir con esa libertad, con esa visualización? Porque a veces los sueños son como cuando digo, me quiero casar, pero nunca me pongo a pensar cómo voy a ser yo casada, o yo casado, o yo graduado de la universidad, o yo en ese trabajo de mis sueños, ¿no? Los que éramos economistas en mi tiempo, nuestro sueño era trabajar en Banco de México, por ejemplo. Entonces, cuando yo llegué, lo odié, pero era mi sueño, mi fantasía. Entonces, yo creo que nos ayuda mucho visualizar, ok, ya, voy a esto, diario lo veo, y con qué herramientas voy caminando hacia allá. Esos serían como creo que me pasé de tres, pero bueno, Sí, está perfecto. Oye, y porque de repente estas cosas que escuchamos, que decimos jugándole al abogado del diablo, decir la visualización y Mariana lo vio y sucedió como ella lo vio, ¿no? Sí, si cortamos ese clip, mucha gente va a decir, ¿no? no es real. No es real, ¿no? Pero no es solo la visualización, es todo lo que pusiste en acciones para que eso suceda, Exacto. ¿no? Además de la visualización, ¿qué le recomiendas a alguien para que haga todos los días encaminado hacia su libertad financiera? Bueno, la parte mental, emocional, como lo decía ahorita, es muy importante. Tú diario tienes que hacer algo que construya hacia ese plan. Y eso lo diría a nivel general de metas. O sea, diario, hoy no me duermo sin que ocurra tal. Quizá es una llamada con alguien que me va a ayudar en el patrimonio o con alguien que voy a empezar un negocio. O quizá es ese explorar ese hobby que yo quiero ver. O sea, que diario no te duermas sin haber hecho algo por tu plan. Eso sería un tema, ¿no? O sea, la visualización, como dices, es perfecta en la mañana y tal, pero la otra clave del éxito del plan es la constancia. La constancia. Y la constancia te va a poner momentos de pruebas de fuego, pruebas ácidas, donde tú vas a decir, o me cambio de carro o sigo en este plan, porque está bien bonito el nuevo modelo y me lo merezco. Pero ¿qué crees? Ese dinero puede ir a tu plan. Entonces ahí viene el tema de decir cuánto valoro realmente el plan de libertad financiera o es nada más una fantasía que ahí tengo, pero no la estoy trabajando. Entonces, todos los días es no dormir. Y yo lo sigo haciendo, lo hago con uno de mis hijos de cuando nos dormimos, es recap de hoy qué hicimos por ese sueño, por esa meta, por ese plan. Y así van apareciendo las oportunidades, porque también hay mucha gente que dice, es que todos tienen buena suerte, menos yo. O sea, a mí todo me pasa. Obviamente tiene que ver con un estado emocional y mental de la persona, pero también con que a veces hay oportunidades que te pasan en la cara y no ves, y todo vuelve a lo mismo, porque no estás en el momento presente, eso te ayuda a meditar, porque no estás recibiendo los recursos que quizá te están pasando por enfrente. Entonces, si tú estás enfocado en que, oye, ya son hoy las 5 de la tarde y no he hecho nada por mi plan, ¿qué se me ocurre? ¿A quién le voy a hablar? ¿Qué voy a revisar? Eso te mantiene en una acción constante, constante, una disciplina, ¿no? Al final del día. Entonces, yo creo que es una mezcla. La parte de visualizar puede sonar esotérica, pero hay muchas herramientas. Yo he estudiado mucho a los neurocientíficos, como Joe Dispenza, y hay otros muchos en esa gama, pero él es el más famoso. Y ellos hablan de cosas médicas, no son cosas espirituales. Entonces, si tú juntas eso, esas herramientas, con las herramientas del accionar diario y de la disciplina, les recomiendo mucho también el libro de hábitos atómicos. Funciona para cualquier hábito que tú quieras agarrar. Entonces, si tú mezclas meditar, visualizar, bajarte la energía, estar tranquilo, en paz, con tener estas herramientas de hábitos y además accionar cada día en tu tema específico, va a funcionar. Es que no tiene manera de que no funcione. Ok. Hace rato hablabas de las pruebas de fuego. ¿Cuáles fueron las pruebas de fuego para Mariana? Mira, a fin de año, el año pasado, ya estando instalada muy feliz en mi libertad y yo empecé, además de esto que ya hago, empecé con un negocio a explorarlo. Ujú. Entonces yo le decía a la persona con la que, a mi socia, ¿no? Con la que lo estoy trabajando, yo voy lento, porque lo quiero disfrutar, porque pues yo tengo acá mi patrimonio, no tengo prisa de generar dinero acá, me la voy llevando tranquila.
La realidad es que estaba distraída en otras cosas y el tiempo lo estaba dedicando en otras cosas, ¿no? En cosas personales y demás. Entonces, ¿qué lección me llevó eso? Llegó un punto de quiebre en diciembre donde parte de mi patrimonio lo puse en riesgo, lo perdí. Bueno, no lo perdí, se quedó congelado por ahora. Y eso también es bueno decirlo, porque muchas veces en estos podcasts hablamos de cosas, pura cosa positiva, mi vida es espectacular, pero también a la gente le sirve oír de tu fracaso. Yo puse en riesgo esa parte porque mi aversión al riesgo es baja, y yo soy súper arriesgada, y parte de ese patrimonio lo perdí o está congelado. Y entonces eso me hizo voltear y decir, oye, de mis X años que tenía, ya me consumí una parte. Así, ¿qué voy a hacer? Y recuerdo que le llamé de vuelta a esta socia y le dije, oye, ahora sí hay que acelerar el negocio. Entonces, esa yo le llamo prueba de fuego porque yo estaba muy calma. Y me di cuenta hasta ese momento que quizá debí haber acelerado desde antes, porque ella me está dando una herramienta, como te decía, me está dando en bandeja de oro una herramienta y yo con mi calma, ¿no? O con mi flojera, la verdad era flojera. Entonces, cuando me ocurrió esto que se tambalea mi patrimonio, afortunadamente no fue grave, pero se tambaleó un tiempo, pues ahí me puse las pilas y dije, no, pues yo voy por todo en este negocio y pum, 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 y empezaron a pasar los resultados. Entonces, esas son las pruebas de fuego, cuando de repente, por más que seas el master coach o como le llamo yo, el coach de $1,000,000, tambaleas también, tomas malas decisiones. Otro aprendizaje que me trajo esto es siempre tener a alguien con quien rebotar tus ideas y que no piense como tú. Ok. Una persona, por ejemplo, como yo, súper arriesgada, necesita a alguien muy escéptico al lado. Un amigo, un papá, o sea, un familiar, alguien que tú le digas, ¿qué crees? Voy a invertir 1,000,000 en esto y que te diga, a ver, ya te preguntaste A, B, C. Necesitas un partner así en la vida. Eso también recapacito ahora. Y estos momentos, pruebas de fuego, también pasan cotidianamente. O sea, te estoy contando uno grande, pero me siguen pasando. O sea, ayer fui de compras con mis hijos y me estaba saliendo del presupuesto, pero los niños te hacen una cara así de, por favor, es una prueba de fuego. Entonces, si cedes, es como cuando estás llevando un régimen alimenticio y cedes ahí, lo mismo. Entonces, las pruebas, te diría, hay pruebas grandes, hay pruebas chiquitas. El tema es el mismo, ejercitar el músculo para mantenerte enfocado en la meta, enfocado en lo que estás hoy día. Ok. Hace rato me decías de la persona que le gusta tener juntos. ¿Cierto? Puedes tener tu libertad financiera aún siendo empleado. Claro, por supuesto, Ok. porque elijo. Elijo estar ahí y no Exacto, estoy ahí porque lo necesito para vivir. exacto. Y esa yo te diría es una clave, incluso lo has visto en la vida, no solo en el tema financiero, porque mucha gente dice, estoy atado a este trabajo, pero pues salvo que sea esclavitud en la antigüedad, no estás atado, puedes moverte, ¿no? No, no, yo siempre les digo, no eres un árbol, no estás atado a ningún lugar. Entonces, realmente es un discurso que nos compramos, un poco de víctima. Debe decir, es que yo no puedo porque pues aquí me tienen así, mi condición laboral es tal. Entonces, en el momento que te das cuenta que aunque no tengas libertad financiera, tú eliges, porque podrías ir a otro trabajo que te dé el mismo salario y que disfrutes un poco más. A veces somos masoquistas, ¿no? Pero, sí, aprovechando haciendo el anuncio, pueden ir a ver el capítulo que tenemos de Deja de odiar tu vida, Godín. Ahí abajo en la playlist está. Eh, Ahora un poco tu experiencia como mamá soltera. Uf. Eh, Me imagino que la situación es completamente distinta a la que podrías vivir en otra situación. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que se vuelve más importante para ti al momento de pensar en el futuro financiero? Pues lo que te decía, volviendo al tema de los riesgos, o sea, lo principal que me ha dado miedo en estos 8 años que ya tienen es morirme. O sea, a mí me preguntas hoy, ¿cuál es tu más grande miedo? Morirme antes de que mis hijos sean independientes financieramente, justo. ¿Por qué? Pues porque quiero garantizarles al menos oportunidades mejores a las que yo tuve de educación, básicamente, ¿no? Entonces, ese riesgo que yo he visto latente me ha llevado a tomar muchas precauciones. Entonces, eso también me ha llevado a hoy tener una parte del patrimonio muy blindada para ellos, ¿no?
Entonces, esa experiencia a nivel financiero me ayudó a ir concretando objetivos que de otra manera yo creo que el dinero me lo hubiera gastado y no tendría hoy el patrimonio que tengo. O sea, hubiera hecho muchos viajes, hubiera tenido carros del año. O sea, siempre me ha gustado tener mis cosas, pero no a este ritmo que llevo ahora, como tan agresivo y tan específico, ¿no? En eso me cambió a mí ser mamá soltera. No te puedo decir si hubiera sido distinto si tuviera pareja, porque nunca la tuve realmente en este proceso. Entonces, el tema que yo sí veo distinto es que toda la responsabilidad cae en una persona, de un par de personas además. Eso te configura de una manera distinta y no puedes bajar la guardia ni a nivel económico ni en otros niveles, ¿no? Es un tema, no, o sea, yo no puedo decir, hoy estoy cansada, no quiero, o ay, no, niños, no tengo dinero. No, o sea, no, bueno, no te puedes dar ese permiso. Entonces, yo sé, en general he convivido con muchas mamás solteras, es el mismo sentimiento de decir, tengo que ponerme las pilas porque es que si yo no estoy, pues no hay nadie que pueda hacer este trabajo así, ¿no? Y la otra que los hijos te cambian también es que por primera vez en tu vida te vuelves responsable no solo de la vida de otros, sino de lo cómo ellos van a crecer, con qué valores, con qué educación. Y para mí uno de los valores centrales con mis hijos es justo este, que ellos sean independientes financieramente. O sea, ellos tienen 8 años y tienen ahorros y manejan negociación y hacen préstamos y venden cosas porque es como un poco el ADN que yo, ¿sabes? Les quiero inyectar para que sean independientes. Y no tanto por mí, porque en algún punto ya no quiera darles nada, sino por ellos mismos, ¿no? Creo que cuando creces así, y también un poco viene, yo creo, de mis raíces con mis papás, cuando creces con ese gusanito de buscar tu independencia, tu negocio, creces ya pensando en metas, ¿no? Desde una edad muy corta. Entonces también me parece muy padre que podamos hacer eso con los hijos, ¿no? Que no solo es ve a la escuela y estudia o ya es tu deporte, no, también, pues, ¿qué estás construyendo para ti desde que eres niño? Y desde ese lugar, las recomendaciones obviamente aplican, ¿no? Para las mamás. ¿Hay alguna recomendación adicional para una mamá que está buscando dejarle un patrimonio a sus hijos? Sí, yo creo que la principal es lo que te decía, que es que blinden su vida, es decir, que blinden la situación de si yo faltara, si yo me quedo incapacitada o inválida. Mira, nos pasó mucho en el COVID, que se morían chavos bueno, chavos de nuestra edad, 40, que antes gente que no se moría. Entonces me tocó con un colega de la escuela que falleció el papá y acababan de sacar al niño del colegio meses antes. ¿Y esto qué pasó? Se inhabilitaron los seguros de educación que tienen los colegios privados, que te garantizan desde hasta la prepa, ¿no? Me parece. Entonces, lo primero que le diría es eso a los papás, busquen colegios o si va a ser privado, que tengan esos seguros, ese blindaje de que si algo te pasa, les liquida hasta la prepa. Obviamente que tengan un seguro de vida, y la otra parte para construir patrimonio es que aunque ustedes tengan un esposo y tengan un hermoso matrimonio y un patrimonio con él, siempre tengan algo para ustedes, para las mujeres. Porque me ha tocado también ver casos de amigas que de pronto son amas de casa felices y algo pasa con el matrimonio, truena y de pronto la chica se ve sola y sí, el papá se hace cargo del hijo, pero ella de pronto tiene que salir a buscar un trabajo cuando tenía a lo mejor 10 o 20 años de no trabajar. Entonces, ese sería otro tema para las mamás que quieren patrimonio para sus hijos. Busquen hacerlo también ustedes, por ustedes, no solo lo que el papá pueda dar o como familia, sino también algo para ti. Si tú fuiste la que dejó de trabajar por cuidar a los hijos, está bien, pero ten algo para ti, busca generar algo para ti. Si tú eres quizá como yo, ¿no? La que lleva el sustento total, también no todos son los hijos, también algo para ti. Algo que te ayude, no sé, a tomar un curso, a seguir creciendo personalmente. Ese sería para mí el tema, porque en la medida que tú te educas o inviertes en ti, vas a poder generar más patrimonio. Entonces, esas para mí son las claves que podría decirle a las mamás en específico para generar ese patrimonio y buscar sobre todo que eso sea independiente de su relación, de su esposo, tener una independencia financiera. Es que es increíble que yo tenga que pedirle 100 pesos a un marido para irme a pintar las uñas.
Eso no te lo puedes permitir. No, no puede pasar. En, en- para los mecanismos que existen de seguros de vida, planes de retiro, o sea, cómo armas ese paquete? Depende obviamente del plan que ya hiciste, ¿no? De toda esta parte, ¿no? ¿Cuáles son los que dirías, estos son los básicos? Ya me dijiste plan de vida, seguro de vida, perdón. ¿Qué otros son, estos tres o cuatro son básicos en casi cualquier plan los integramos? Bueno, primero que nada, lo que buscamos es tener como proteger, así como tienes el seguro del auto, ¿no? Proteger las cosas básicas en la vida. Primero es tu vida, como ya decíamos, lo que sigue son los riesgos inherentes a ella, ¿no? Entonces, ahí mucho es la invalidez o incapacidad de trabajar, es también, porque ¿qué pasa si vivo, pero ya no puedo trabajar, ¿no? Y la otra es, llega un punto en que hay una generación que es a partir de la mía, me parece, un poquito más arriba, los de 45 hoy, que ya no tenemos pensión del Seguro Social, como nuestros papás que gozan y gozarán de ese beneficio hermoso de decir ya no trabajo, me mantiene el gobierno. Nosotros ya entramos a partir del 97, la ley 97 en el tema de Afores, que estamos ahorrando para nuestro retiro. Entonces, ahí les va una tarea que les voy a dejar a todos, los que son Godín o tienen Afore. Vayan a ver el saldo del Afore y en qué Afore está. Y ahora díganme si ese saldo les alcanzaría para vivir cuánto tiempo, cuánta libertad financiera te da. Entonces, un tema, además de proteger tu vida y la invalidez, es tener una herramienta para garantizar ese retiro. Que si llego, o sea, ya cubrimos el riesgo de morir, ¿no? Que es lo seguro. Ahora es, si llego a esa edad y soy pobre, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa si vivo 80 años y los últimos 10 o 15 no tengo dinero porque ya no puedo trabajar? Entonces sería un plan de ahorro para el retiro, así se llama, plan de pensiones, el famoso PPR, plan privado de retiro. Ese lo pueden hacer con cualquier aseguradora o hay otras instituciones de inversión. Y ese plan que hace, tú vas ahorrando de aquí a que cumple 65 y a partir de los 65 te da una renta, ¿no? Como una pensión. ¿Cuánto? Pues depende de cada caso, ¿no? Depende de cada persona, de cuánto ganes, de cuánto quieras guardar, de qué edad tengas, porque no es lo mismo empezar a los 25 que a los 40. Entonces ahí el tiempo juega. Pero esa herramienta va a ser muy importante porque la Afore no te va a alcanzar. O sea, la Afore, más o menos en cálculos que he hecho con clientes, te va a cubrir un 10% de lo que hoy vas a necesitar en el futuro. Entonces, es importante blindar ese futuro. Y otra herramienta que sí o sí, como vivimos en México, te recomiendo es el seguro de gastos médicos mayores. O sea, tú no puedes hoy confiar en el IMSS, en que ahí te van a atender si te enfermas de algo. A lo mejor algo menor puede ser, pero un cáncer, una enfermedad catastrófica, debes blindarte con un seguro de ese tipo. Porque es como cuidar la trilogía de la vida. Estoy cuidando el riesgo de morirme, pero el riesgo también de estar bien con esto de salud y luego el riesgo de llegar a la vejez pobre, ¿no? Entonces te diría que esos son los básicos. Y de ahí pues hay una gama muy grande de productos y de cosas. Ok. O sea, para los que están planeando hacer su ahorro para el retiro, ¿a qué edad sería la ideal que empiece? Cuando O te gradúas de la escuela. desde ese momento. Tengo una clienta que el regalo de 18 años a su hijo fue un plan de retiro. O sea, desde que el chico es capaz pues, desde que es Empezar a mayor de generar. edad y eres capaz de generar, tenlo. Y si el chico todavía no genera, que el papá se lo regale y después se lo paga. ¿Por qué? Porque el factor tiempo, ahí entra un tema que quizá algunos no conocen, voy a tratar de hacerlo simple, interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? El interés que va, además de ganando una tasa, el tiempo va siendo su aliado y se va duplicando, se va creciendo exponencialmente. Entonces, si tú empiezas a los 20, te retiras a los 65, son 45 años que tienes para ahorrar. Y si eso además le sumas que lo ahorras en algo indexado a dólares, a UDIs, a una moneda que en el futuro va a valer N veces más, entonces ves la proporción. Además, la teoría nos dice que si tú hoy tienes 20 y es tu primer trabajo, a los 40 vas a ganar mínimo el triple. Entonces ese ahorro ya no va a representar un esfuerzo Entonces, para ti, va a ser como irte a comer con los cuates, ¿no? Entonces,
Yo diría la edad más temprano y el que está, por ejemplo, de mi edad y nunca lo había pensado, ya empiece ya, porque el tiempo es oro y el tiempo va avanzando. Va a llegar un punto en el que ya, o sea, si ya tienes 55, te diría ahí sí, no, pues creo que ya es un poco tarde. Entonces hay que hacerlo entre más joven, mejor. Esa es la recomendación. Bien. Ok. Eh, ¿Cuál es la creencia que has visto en tus clientes que más limita la libertad financiera? Uf, esa- O quizá la más común, quizá la que es... Sí, la creencia de que es difícil y que tengo que trabajar mucho para llegar a ese punto. La mayoría de los que me contactan espontáneamente, porque es curioso las redes sociales, ¿no? Yo pongo mucho contenido y cosas, a veces la gente no te da like o poca gente te da like o comenta, pero en privado, ¿qué tal? Se desbordan, ¿no? Y te dejan un montón de mensajes, ¿no? De esas personas, hay muchos, yo creo que el 90% me dice, me encanta lo que haces, te admiro por lo que hiciste, tal y tal y tal, pero está difícil. Yo no creo que yo podría. Yo no creo que yo lo lograría. Y entonces empieza el cuento de la víctima, ¿no? Es que tú sí, porque tú tuviste A, B, C. Entonces yo no, 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 para mí es me queda grande, ¿no? Entonces la primer obstáculo para entrarle a este tema por los cuernos es que lo ven difícil, que no me creo capaz. Y eso viene de una creencia sobre mí mismo, totalmente. Y eso nos remite mucho a lo que te decía hace un rato, la terapia, porque no se trata como de porras, de tú puedes, no, realmente es trabajar esas barreras que tú traes para que en realidad puedas lograr ese objetivo, Ok. ¿no? ¿Cuál sería el primer paso? Para Para, libertad, para para amor. libertad y para empezar, o sea, y para empezar a creer que es posible. ¿Tú puedes darme una prueba de que no es posible? Es lo que le pregunto mucho a mis clientes de coaching, ¿no? O sea, a ver, dame una evidencia de que no es posible. Se quedan así, ¿no? Entonces empieza con empezar ese cuestionamiento a mí mismo, de decir, ok, lo veo difícil. ¿Por qué lo veo difícil? No, pues es que ella a lo mejor porque su familia le ayudó, porque tenía un súper trabajo, porque pudo ahorrar o porque... Entonces ahora es como espejealo hacia ti. A ver, ¿qué tiene la persona que ya lo logró diferente a ti? ¿O qué tiene igual? Entonces ahí empiezas a encontrar conexiones o habilitadores. Yo le llamo habilitadores, ¿no? Y esa cara es la persona o la persona salir de ese papel cotidiano o de ese personaje que él mismo se ha dado, salir y poder ver en otra perspectiva que puede comenzar, ¿no? Entonces te diría, esa es una parte inicial clave para empezar a entrarle a este tema de libertad. Y la otra es educarte. ¿Qué es educarte? Aprender del tema, buscar información, pero no nada más Google sencillo. O sea, realmente leer algún libro, hablar con personas que lo están haciendo, buscar un coach, buscar un asesor, alguien que te pueda ayudar. Mira, en LinkedIn es impresionante la generosidad que hay en la gente. Tú buscas a alguien experto en un tema, no sé si lo has hecho, le escribes por privado, te contesta el 90% de la gente. Y es más, accede a que le llames y a tener un Zoom por ahí de 30 minutos. Busca recursos, no todo tiene que ser costoso. Muchas veces es cosa de hacer el contacto y listo, ¿no? Entonces, edúcate en el tema. Edúcate, a lo mejor dices, oye, yo quiero libertad financiera para dedicarme, no sé, a plantar árboles, ¿no? Bueno, métete con una asociación que se dedique a eso, ve qué necesitas. Quizá puedes empezar ya, aunque no seas libre. Y ya cuando seas libre ya haces el... Pero el tema es empezar a dedicarle energía y tiempo a tu proyecto de libertad financiera. Ok. Estamos prácticamente cerrando, pero antes de cerrar, como alguien que ya lo logró, ¿qué le dirías a la cantidad de personas, sea la que sea, que nos están viendo desde ese lugar? O sea, desde tu libertad, ¿qué les dices a ellos para inspirarlos aquí a la gente? Que esto nunca se acaba. O sea, no es que digas, no es como una carrera de distancia, ¿no? De 5 kilómetros. Ya hice la carrera, llegué, rompí la meta, llegué. Nunca llegas nunca terminas de llegar, porque cuando tú logres una primer meta de libertad financiera, después vas a querer más, vas a querer más, vas a querer más. Entonces, esta es una carrera de largo plazo que al final es la carrera de tu vida. Entonces, si tú vas a entrarle a la carrera de tu vida, lo primero que te diría,
hoy que te lleves después de ver este video y de escuchar esto, llévate cuál es el primer paso que voy a dar hoy para mi libertad financiera. Si de verdad la quiero, y a lo mejor ese es el primer paso, reflexionar en si la quiero, pero de verdad en conciencia la quiero, para cuándo la quiero, y comprometerte a que vas a hacer todo lo que ese plan derive que tienes que hacer. O sea, no se vale estar titubeando o estar, ay, mira, hoy sí la quiero, pero mira, en 3 meses, no, mejor ya no. Entonces, mantenerse firme y tomar ese primer paso, esa primera acción de decir, ya me voy. Hay un tema que yo creo que quiero cerrar dejándoles esa reflexión y que lo busquen por ahí, se llama el viaje del héroe, la filosofía. El viaje del héroe habla de este viaje que empiezas desde que tienes un sueño hasta que lo logras. Y si revisan el viaje del héroe completo, tiene muchas altas y bajas, porque van a aparecer, como me preguntabas, los momentos difíciles, que son como los dragones que quieren acabar contigo y tal. Entonces piensen en su vida como ese viaje del héroe. ¿Qué quieres en tu viaje del héroe? ¿Cómo quieres que fluya? Y que seas consciente de que va a haber momentos difíciles, así como va a haber felices, que no es una telenovela, pero si tienes muy claro el por qué lo estás haciendo, se va a solucionar y va a funcionar. Va a funcionar. Es la acción diaria dedicada a un porqué la que funciona. Excelente. Igual, nada más para que la gente sepa dónde buscarte, cómo contactarte, redes Ah, sociales, todo lo que quieras compartir con ellos, pues vale. perfecto. Pues mi Instagram, que es donde más publico todo el tiempo, es @by Mariana Carballo. Yo creo que aquí se los vamos a dejar abajo. También el Facebook, que es Mariana Carballo Libertad Financiera, esa es mi página de Facebook. Y los que sean ya más curiosos, LinkedIn también, tengo mi perfil, ahí me encuentran como Mariana Carballo. Y bueno, por ahí me pueden escribir en directo si quieren que platiquemos algún día a nivel individual. Yo hago muchas asesorías iniciales de cortesía con personas que tienen curiosidad, interés y demás, y ya de ahí vemos si les puedo ayudar en algo más profundo. Entonces, ahí en mi perfil de Instagram van a encontrar la liga a todos mis accesos. Excelente. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, Mariana. Pues Gracias. estamos cerrando el programa. A todos ustedes, como siempre, les dejaremos todos los materiales que Mariana nos comparta en sus redes sociales aquí abajo en los comentarios. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.